Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. En esta tarde estamos reunidos con algunos hermanos también para poder transmitir el servicio de esta tarde. Saludos a todos los hermanos que están en sintonía, los hermanos de la iglesia de Restauración Vida Nueva, ya sea en los diferentes lugares donde esté, a los hermanos de la iglesia Misión de Restauración y Vida Nueva aquí en Houston. El Señor les bendiga. Me es un gozo, un placer estar aquí y poder compartir en esta tarde. Vamos a comenzar a dar inicio haciendo una oración y pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien ministre nuestras vidas en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ruego, Espíritu Santo, seas tú ministrando nuestro corazón. Señor, dirígenos, ministranos, lleva tu palabra a quien tú la quieras llevar, ministra a quien la quieras ministrar. Te ruego que haya corazones dispuestos en esta tarde para poder, Señor, entender el mensaje. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdame a hablarlo de tal manera que pueda ser entendible a los oídos de quienes lo escuchen. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, sea usted recibiendo toda gloria, dándole gloria, glorificando al Hijo, y sea Dios recibiendo toda gloria y toda honra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta oportunidad que me das de poder predicar. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia. Seguirá aquellos que están en diferentes lugares predicando, anunciando mensajes. Te ruego en el nombre de Jesús, alcanzándoles con tu poder y tu gloria. Para la gloria de tu nombre. Gracias de esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bendice a las familiares, a todas aquellas personas que verán este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos y amigos, en esta tarde quiero dejar con nosotros a nuestra hermana Margie para que ella, o nuestra hermana Vanessa, quien juntamente con nuestra hermana Margie cantarán cánticos al Señor y vamos a cantarle todos a Dios en esta tarde. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios porque estamos otro día más, ¿verdad? Alavándole. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. En esta reunión Cristo está, es Él ha prometido estar, donde dos o tres en mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está.
lléname de tu bondad. Lléname, oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu bondad. Espíritu de Dios. Oh, sí, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Poderoso. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti Sí, Señor, aleluya. y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.
estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Señor, aleluya. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, quiero levantar aquí mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, Señor, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo veo una pequeña nube como la forma de la mano de un hombre, y esa es la señal de que la lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube como la forma de la mano de un hombre, y esa es la señal de que la lluvia va a caer. Haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo. Sí, Señor, aleluya. Sabemos que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas. Amén, gloria a Dios. Hay Gloria a poder, Dios. Señor, aleluya. Aleluya. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación.
escondido su poder, escondido su poder. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. Que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él. Que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él. Con aceite mi lámpara, Señor. Con aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te canto con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te canto con el corazón, con el corazón, con el corazón. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, A Él sea la gloria y la honra. Nombre de Jesús. Seguimos adorando al Señor, así dijo mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, papá. Bendito sea el Señor. Poderoso mi Dios. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que Amén. están aquí con nosotros. Gloria a Gloria Dios. sea Amén, Dios. amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios bendiga a mi esposa que ha Aleluya. elevado esos cánticos al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a hablar de la palabra de Dios en esta tarde. Amén, amén. Y quiero que hablemos acerca de las resurrecciones. Vamos a hablar, a tocar también algo referente al día cuando Jesús murió. Amén. Quiero invitarles a que vayamos a primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículos 20 al 26. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Amén, amén. capítulo 15, versículos 20 al 26. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a leer la palabra en esta tarde, honrando al Padre, al Hijo y bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 26. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido a todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor. Te honro y te glorifico, Dios del cielo. Y te pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tú puedas darme sabiduría para poder disertar en esta palabra. Dame la dirección correcta, Dios, siempre como tú lo haces, para poder hablar en el nombre de Cristo Jesús y poder hablar de algo tan hermoso que nos llena de tanta esperanza como lo es la resurrección. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Gracias, Y Padre. amén. Quiero agradecerle a usted que está allí viéndonos a través de la página de Facebook, los hermanos de la Iglesia Misión de Restauración y Vida Nueva, que Dios les bendiga. Gloria sea a Dios. El tema de esta tarde es las 5 resurrecciones, o 5 resurrecciones de las que habla la Biblia. Y la Biblia, en esta porción que hemos tomado,
Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, diciéndole de que hay esperanza para todos aquellos que creen en Cristo Jesús, porque Él resucitó. Que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero Cristo es resucitado. Este día, en muchos lugares se celebra la resurrección de Cristo. Y muchas personas no tratan de entender, muchas veces se van quizá más a un contexto de ideología, de religión, pero no se trata de eso, se trata de lo que habla la historia y de lo que cita también el calendario judío. En esta hora yo trataré de tocar algo referente a eso también, pero primero quiero hablar un poco acerca de la porción bíblica que tenemos. Dice la Biblia, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró a un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que así como el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte, y esta pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado que la gente le llama el pecado original, ese pecado se traduce en la muerte de todos los seres humanos. No se traduce en que un niño tenga un pecado definido al nacer, sino la muerte de todos los seres humanos. Ese es el pecado original. La Biblia entonces nos dice a nosotros que como por Adán entró el pecado, por Cristo Jesús entró la resurrección de todos aquellos que puedan creer en Él, y aún de aquellos que no creen, un día tendrán que resucitar también. Y resucitarán para dos ocasiones diferentes, en dos tiempos diferentes, con dos lugares de residencia diferentes donde estarán. La muerte física entonces no marca el fin de la existencia humana. La muerte física no lo marca. Jesús dijo en Juan 14, 19, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Y he citado el versículo primero, el versículo 20, donde dice, Cristo ha resucitado. Amén. Cristo ha resucitado. Él es primicia de los que durmieron. Gloria. Y al hablar de que es primicia, se está hablando de la fiesta que celebraban los judíos. Y en esta tarde también voy a tratar de hablar algo acerca referente a las tres fiestas. Los judíos celebraban 7 fiestas. Pero en esta tarde quiero hablar un poquito también acerca de las 3 fiestas primeras que celebraban ellos, que es la Pascua, que es la fiesta de los panes sin levadura, o con levadura mejor dicho, y la fiesta también de las primicias. Ahora, amados hermanos, esta es una de las enseñanzas más consoladoras y tranquilizadoras de toda la Biblia, podríamos decir. Aleluya. Pero más confusas también para muchas personas. La doctrina de la resurrección tiene que ver con quiénes serán resucitados y cuándo ocurrirá. ¿Quiénes serán resucitados y cuándo ocurrirá? Si yo le pregunto a cualquier creyente quiénes van a ser resucitados y cuándo resucitarán, quizá la respuesta más obvia sería: los cristianos vamos a resucitar, y después no sabemos más de eso. Pero en esta tarde también queremos tratar algo, el tema de la resurrección y de quiénes van a resucitar y cuándo resucitarán. Entonces, amados hermanos, necesitamos comprender que hay una serie de resurrecciones que ocurrirá según las Escrituras. En cada caso queda claro quién es resucitado y cuándo resucitará. Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, la Biblia habla de la primera resurrección en relación con los fieles mártires, pero no solo los fieles mártires estarán ahí. Comienzo hablando en esta tarde que la Biblia primeramente nos habla acerca de la primera resurrección, es decir, la resurrección de los creyentes, que ocurrirá en varias ocasiones a través de la historia. Y vamos a examinar brevemente los diferentes episodios de la resurrección. Primero, vemos a Cristo, la resurrección. Jesús constituye el modelo de las primicias de la resurrección. Y al hablar del modelo de las primicias de la resurrección, yo quisiera también mencionar acerca de
los que han dormido en Cristo Jesús. Porque la Biblia nos dice a nosotros que también hubo un grupo de gente que fue algunos santos del Antiguo Testamento. Cuando Cristo murió, se abrieron las tumbas de algunos creyentes del Antiguo Testamento. Luego, tras la resurrección de Jesús, estas personas se le aparecieron a muchos en la Santa Ciudad como señal de ratificadora de que Jesús era el Mesías y la autoridad que Él había establecido de que Él es el Dios de la resurrección, Él es el Señor de la resurrección. Aleluya. Mateo 27, versículos 50 al 53 nos habla acerca de esto. Pero escuche bien, al hablar de lo que son, de que Cristo es la primicia de los que resucitan, o sea, comenzamos con Cristo Jesús, necesitaríamos hablar acerca de 7 fiestas de los judíos, y quiero hablar un poquito acerca de estas 7 fiestas. Y la primera es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, amados hermanos, es la primera del calendario, y la Pascua era la fiesta de redención según Levítico 23 versículo 5. Redención, que significa volver a comprar. Cuando el hombre estaba perdido, cuando su propiedad estaba perdida, cuando alguien había sido entregado como esclavo y no podía ser redimido, librado por él mismo, alguien podía hacerlo, podía redimir, podía volverle a comprar, podía establecer una libertad de alguna manera. Podría esta persona ser libre por alguien que volviera a obtener las posesiones y devolverlas. Y esto sucedía prácticamente en el año 50 del jubileo. Y algunos dicen, también la palabra dice el año 7º. Pero escucha bien, la Pascua, siendo la primera de las fiestas, donde se mataba un cordero sin defecto ni mancha, debía ser sacrificado y su sangre derramada para el rescate y salvación. Desde el principio del designio divino fue que Cristo Jesús fuera sacrificado el día de la Pascua, el día de la Pascua. Este día, vuelvo a decirlo, muchas personas celebran la resurrección de Cristo, y algunos creyentes que no han, digamos, indagado profundamente en cuándo fue que Cristo resucitó y debido a que se celebra este día, el día de la resurrección, critican a quienes lo hacen de alguna manera. Pero déjenme decirlo, que según el calendario judío, que es un calendario lunisolar, o sea, está establecido por el sol y por la luna, no como el calendario que nosotros tenemos, que es el calendario gregoriano, que está establecido según nada más el sol, podríamos decir la rotación de la tierra alrededor del sol. El calendario judío está diseñado para ser lunisolar, o sea que está establecido por cambios en la luna cada mes y cambios del sol o la rotación de la tierra alrededor del sol cada año. Entonces nosotros sabemos que lo que se persigue o lo que se sigue para establecer cuando Cristo resucitó o cuando Cristo murió es primeramente esta fiesta, la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 29 que cuando Juan el Bautista vio a Cristo Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito Jehová. Entonces usted y yo debemos saber que la Pascua solamente representaba el momento cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto después de 10 plagas. El Señor en la última de las plagas les dijo que mataran un cordero y lo comieran en familias y estuvieran en una casa encerrados y pusieran la sangre del cordero sobre los postes de la casa y los dinteles y pudieran comer el cordero, pero luego continuaba una fiesta de 7 días después de la Pascua. Entonces hablamos lo que dice la Biblia en Levítico 23 versículo 5, dice: en el mes primero, oiga bien, en el mes primero, que era el mes de Abib, y usted me va a decir: hermano, pero yo he oído que es el mes de Nisan. Sí, porque era el mes de Abib. Antes del cautiverio babilónico tenía un nombre, y después del cautiverio babilónico tenían otro nombre. Se les cambiaron los nombres a los meses del año. Por eso después del cautiverio babilónico, el mes de Abib fue cambiado al mes de Nisan, o el nombre se le cambió al mes de Nisan, que es el mes de la primavera, en otras palabras. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová.
¿Y por qué entre las dos tardes? Y aquí quiero ser específico en decir esto, que para los judíos lo toman del primer libro de la Torá, que es el libro de Génesis, para nosotros. El primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 13 y el versículo 19, nos dice que en la segunda porción de cada versículo, y era la tarde y la mañana de un día. ¿Qué significa? Los judíos comienzan a contar, contrario a nosotros que comenzamos a contar el día desde las 12 de la noche, los judíos comienzan a contar cada día a partir de las 6 de la tarde de cada día. Por eso es que los judíos, amados hermanos, cuando ellos ayunan desde las 6 hasta las 6 de la otra tarde. Nosotros comenzamos a las 10 de la mañana a ayunar. Pero escuche bien, amado hermano, comienza a las 6 de la tarde de un día. Por tanto, al comenzar en ese momento, por eso dice el versículo 5, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, porque de las 2 tardes ahí estaba el día. Pascua es a Jehová. Ahora viene la segunda fiesta. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. A los 15 días del mes, o sea, un día después de la Pascua, el día número 15, a los 15 días del mes, dice la Biblia, este mes, fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Escucha bien, después de la Pascua, el siguiente día comenzaba 7 días de fiesta. 7 días de fiesta. Pero había algo bien especial en estos 7 días. Que el primer día y el último día de la fiesta eran días solemnes. ¿Qué significa día solemne? Significa que en ese día no iban a hacer ninguna clase de trabajo. O sea, después de la Pascua, el siguiente día es día solemne. Ninguna clase de trabajo. Esto no tiene que ver con el sábado regular que ellos tenían ya para no hacer ningún trabajo. Esto era donde caía la Pascua. En ese día que caía la Pascua, después el siguiente día comienza el día solemne y que es el primero y el último de estos 7 días de los panes sin levadura. Escucha bien lo que dice la Biblia. Comenzamos leyendo el versículo 6. A los 15 días de este mes, estoy leyendo Levítico 23, versículo 6. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Qué significa esto? Esto es una representación de la santidad. De que para Dios hay que ser santo. Amén. Para Dios hay que ser santo, apartado para Dios. El primer día tendréis santa convocación. ¿Qué dice el versículo 7? El primer día tendréis ¿qué? Santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación. Aquí el séptimo día, el primero y el séptimo día era santa convocación. Nada podían hacer. Aleluya. Nada se podía hacer. Y dice la palabra de Dios: santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Después viene lo que la Biblia dice, la tercera fiesta. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis tu mies, tendréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá, o sea, le ofrecerá en una ofrenda la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente, después del día de reposo, la mecerá. ¿Después del día qué? ¿Cuál sería? ¿A qué día de reposo se está refiriendo? Al día séptimo de la fiesta de los panes sin levadura. Recuerde que el primer y el séptimo día eran días de reposo. No había ninguna clase de trabajo. Esto es diferente al día de reposo semanal. Entonces, el día séptimo, después del día séptimo, el día octavo, o podríamos decir, la Pascua era el 14. El 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. 16, 17, 18, 19, 20, 21, llegaba hasta el 21. El 22 comenzaba la fiesta de las primicias, o sea, los primeros frutos, donde aquellos llevaban gavillas al sacerdote para que pudieras ofrecer una ofrenda. Aleluya. ¿Por qué es importante saber esto en esta tarde? Porque en esta tarde esto nos hace
hace entender primeramente algo de lo cual habló el Señor Jesucristo, que es que Cristo Jesús, como dice la Biblia en Mateo 12:40, Él tenía que pasar 3 días y 3 noches para poder resucitar. 3 días y 3 noches. Hoy en día la tradición hace que Jesús muere el viernes y resucita el domingo. Señores y señoras, no hay 3 días. Amén. Y aunque puede decir sí hay, porque cuenta viernes, sábado, domingo. Bueno, tal vez de esa manera lo puede ver, encuentra 3 días, pero ¿dónde están las 3 noches? Amén. ¿Significa que Dios miente? Dios no miente de ninguna manera. Aleluya. ¿Qué significa? Que aquí se ha adoptado algo que es diferente a lo que la Biblia está tratando de enseñar. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar entonces? Primero, nos enseña la palabra de Dios. Y aquí hay algunos versículos que algunas personas dicen, oh, pero dice 3 días y por eso puede caber en el viernes. Porque Mateo 16:21 dice que era necesario que resucitara al tercer día. Mateo 17:22 al 23 dice que era necesario que sufriera, que fuera bofetado, y que muriera y resucitara al tercer día. Amén. Marcos 10:33 al 34 dice que era necesario que sufriera de los ancianos y sufriera de parte de ellos. Y resucitar al tercer día. Lucas 24, versículos 6 al 7 dice que era necesario que resucitara al tercer día. En estos versículos solamente dice que era necesario que resucitara al tercer día. Pero Marcos capítulo 8, versículo 31, amado hermano y amigo, nos dice, escucha bien, aquí está la clave. Marcos capítulo 8, versículo 31 dice que tenía que resucitar después de 3 días. Ahí clarifica que no resucitaba en el tercer día, sino después de 3 días. Ahora, el Señor Jesucristo también lo dijo en otra ocasión, en Juan capítulo 2, versículo 19. Él dijo, ¿qué señal estaba? Dijo, destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. 3 días. La palabra profética era de que 3 días y 3 noches. Pero entonces, ¿de dónde se obtienen los 3 días y las 3 noches? Y es de este pasaje que yo le acabo de leer, de lo que está hablando Levíticos capítulo 23. Porque Cristo Jesús murió, dice la palabra, el día de la Pascua. Él tuvo que cumplir esa función del Cordero Pascual y morir el día de la Pascua para cumplir lo que Juan el Bautista dijo. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, para que se cumpla esa palabra, escucha bien, amado hermano y amigo, nosotros necesitamos saber que esa palabra tiene cumplimiento. Al morir Cristo Jesús el 14, la Biblia nos dice a nosotros en Lucas capítulo 24, y quiero llevarle a Lucas en el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 52 en adelante. Y con esto quiero decirle que solo en la muerte de Cristo Jesús se cumplieron 25 profecías. Tanto como la profecía de que cuando pidió agua y se le dieron mezclado vinagre y hiel. Cuando estaba en la cruz y todas las palabras que dijo tenían un trasfondo profético. Escucha bien, la Biblia dice que cuando Jesucristo murió, había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, y que también esperaba el reino de Dios. Y no había consentido en acuerdo ni de los hechos de lo que había pasado. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Estamos hablando de que Jesucristo ya había muerto. Murió a las 3 de la tarde, a la hora novena. La hora novena, según el conteo de ellos, desde la salida del sol, eran más o menos las 3 de la tarde. Entonces a esa hora Él expiró, dice la palabra de Dios. Y lo puso, dice la Biblia, y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en sepulcro abierto en una peña. Que este hombre era un hombre rico, José de Arimatea. Se cumplía la profecía de que Jesucristo fue con los ricos en su muerte. Amén. Entonces, la Biblia nos dice que en el cual aún no había puesto a nadie. Era día de preparación. Y aquí está la clave de lo cual estoy hablando. Era día de preparación.
y estaba para comenzar el día de reposo. Por eso es que muchos malentienden y piensan que es el día sábado. Pero hay una clave en este pasaje, y la clave es las mujeres que acompañaban a Jesucristo. Esas mujeres son la clave. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que era día de reposo y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, cómo fue puesto el cuerpo. Las mujeres habían seguido a Jesús y vieron el sepulcro donde estaba y donde fue puesto el cuerpo, y al irse, como al siguiente día era el primer día, el día 15 de la fiesta de los panes sin levadura, de los panes sin levadura, al siguiente día, entonces el día 15 ellas no podían haber ido a comprar flores, y se lo voy a mostrar más adelante. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas. Vueltas prepararon especias aromáticas. ¿Vueltas dónde? A sus casas. Aleluya. Y ungüentos, y descansaron el día de reposo. ¿Qué día descansaron? El día de reposo, conforme al mandamiento. Pero ahora quiero llevarlo a Marcos capítulo 16. Y yo espero que usted me vaya siguiendo y vaya entendiendo lo que yo estoy tratando de explicarle en esta tarde. Marcos capítulo 16 arroja más luz sobre esta información. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. O sea, cuando pasó el día de reposo, ¿qué día era el día de reposo? Era el día que seguía después del día 14, el día 15. ¿Pero qué día era el día 15? Esa es la pregunta a la cual voy a contestar más adelante. ¿O qué día era el día 14? Entonces dicen que las mujeres el día 15 fueron a comprar las especias aromáticas y no pudieron haberlo hecho del día de reposo porque no se podía. Nadie estaba vendiendo, nadie estaba haciendo nada de esas cosas. Entonces ese día fue el día de reposo. El día 15, el día 16 fueron ellas a comprar las especias aromáticas. Pero el día 17 era el día de reposo semanal, así que no pudieron haber ido el día 17, sino que esperaron hasta el primer día de la semana, que era el día domingo. Que era el día domingo. Entonces la Biblia dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? Amados hermanos y amigos, lo que yo le estoy tratando de mostrar en esta tarde, yo no sé si usted me está entendiendo, pero es que Cristo Jesús no murió el viernes. Él tuvo que haber muerto conforme a la palabra de Dios un día miércoles en la tarde, y se apuraron a enterrarlo antes que llegara el jueves, porque el jueves a las 6 de la tarde comenzaba el día, podría decir, de la festividad, de lo cual nos habla también Juan capítulo 19. Quiero llevarle al Evangelio de Juan, al capítulo 19, y eso nos dice también este versículo de la Biblia. En el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto a la preparación de la Pascua, a fin de que los muertos no quedaran en la cruz, el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Es lo mismo que dice Levíticos 23, versículo 7, que son días de gran solemnidad, los días de la segunda fiesta, que son las fiestas de los panes sin levadura. Es el primer día. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo era que los cuerpos no quedaron ahí en el día de reposo, pues que el día era el día de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Pero no, los soldados no pudieron, no le quebraron las piernas, no solamente, primeramente para que se cumpliera la palabra que ninguno de sus huesos sería quebrantado, porque él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Cordero no debía de traer ningún defecto sobre su cuerpo, sobre su vida. Por tal razón este Cordero no debía de ir quebrantado. Por eso dice la Biblia, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo del otro que estaba al lado de Jesús. Pero dice más, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, que es símbolo de que la descomposición, la separación de la sangre y del agua que está en nuestro cuerpo, 60 o 70% de nuestro cuerpo está hecho de agua.
Entonces, o podríamos decir en el interior. Nosotros, ¿sabe qué, amados hermanos? Sabemos entonces que en ese momento Cristo Jesús no le pasó nada a su cuerpo. Aleluya. ¿Qué día sucedió esto? Sucedió un día miércoles. Estaban apurados para enterrarlo antes que comenzara el jueves a las 6 de la tarde. Del día miércoles de las 6 de la tarde en nuestro calendario, para que usted lo pueda entender, al día jueves a las 6 de la tarde es un día. Del día jueves al día viernes de las 6 de la tarde es 2 días. Del día viernes al día sábado a las 6 de la tarde son 3 días. Allí sí hay 3 días y 3 noches. En otras palabras, de acuerdo al calendario judío, cuando Cristo resucita, y lo vemos a través de la palabra de Dios, porque María Magdalena en Juan capítulo 20, en el versículo 2, dice la palabra de Dios, que cuando, versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo que estaba, Jesús, y les dijo: se han llevado al sepulcro al Señor y no lo sabemos dónde le han puesto. Ahora, amados hermanos, sabemos que cuando María Magdalena llegó siendo, dice, bien de mañana, Jesús ya no estaba ahí. Aleluya. Él ya había resucitado. Amén. Por tal razón yo le puedo decir que si Jesús murió el 14, de acuerdo a la tradición o a la fiesta judía, el 15 comienza la fiesta. La fiesta era el día solemne, no podían hacer nada. El 16 las mujeres van a comprar las especias aromáticas. Pero el 16 era el día viernes. El siguiente día no pueden ir porque era el día sábado, el día de reposo. Y el día de reposo semanal no podían hacer nada. Entonces se van el primer día de la semana, el día domingo. Y al ir el primer día de la semana encuentran ellas también, no solo María Magdalena, que la piedra ha sido removida, que el sepulcro ya está vacío, que Él ya no está allí. Que se ha cumplido la palabra de lo cual Él habló en Mateo capítulo 12 del versículo 40. Que era necesario, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, era necesario que el Hijo del Hombre estuviera allí. Gloria a Dios. Pero ahora, después de esta explicación, quiero hablarle entonces acerca de las resurrecciones, para que usted pueda entender mejor lo que estoy queriendo explicarle. Las resurrecciones. La Biblia nos habla de la primera resurrección, según lo que yo le estaba diciendo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Habla de la primera resurrección. ¿Quiénes se van en esta primera resurrección? ¿Quiénes? Todos aquellos que tienen espacio para entrar al reino de los cielos. Esos van en la primera resurrección de alguna manera. Pero hace referencia, habla de la primera resurrección en relación con los fieles mártires que dieron sus vidas por Cristo durante la tribulación. Hace referencia a ellos, que también tendrán parte en la primera resurrección. Y dice, la segunda muerte o la segunda resurrección será para los incrédulos. O sea, hay 2 resurrecciones nada más. ¿Dónde dice eso? Me va a decir usted, ¿dónde dice eso? Escucha bien, vámonos a Daniel, al capítulo 12. Y Daniel nos hace saber esto. Daniel capítulo 12, en el versículo 2. La Biblia dice, Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Allí tiene las 2 resurrecciones. La primera resurrección, uno es para vida eterna y la otra es para vergüenza y confusión perpetua. Por eso, amigo y hermano, es necesario que nosotros entremos en la primera resurrección. Que nosotros entremos en esa primera resurrección. ¿Sabe por qué? Allí están incluidos algunos de esos santos del Antiguo Testamento, según Mateo 27, 50, 53. Ahí están incluidos los salvos, los redimidos, la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús no se llama iglesia tal, no se llama iglesia X, no está institucionalizada, no. La iglesia de Cristo Jesús es todo aquel que ha recibido a Jesús y se guarda de su pecado para Dios. Todo aquel que trata de no cometer ninguna clase de pecado ni abominación. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo dentro de sí, porque si el Espíritu de Dios no está dentro de ti, Cristo no podrá hacer nada para levantarte. Tú no tienes temor del pecado.
tú no tienes autoridad sobre tu vida. Si el Espíritu de Dios está en tu corazón y en tu vida, amado hermano, tú tienes un llamado de Dios a que busques de Dios, a que ores, a que leas la palabra de Dios, a que le sirvas, a que le cantes, a que le adores, a que le des gloria y reverencia al Dios de todo poder. Entonces vemos que primeramente es Cristo como las primicias. Y las primicias hacen referencia a esta fiesta que se celebraba después de los panes ácimos o de los panes sin levadura, que era la fiesta de la primera cosecha. Cristo es la primera cosecha de los resucitados que entra al cielo. Cuando María Magdalena se le presentó y le dijo Raboní, que significado es maestro, significa maestro, y se le trató de tocar, le dijo no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre. O sea, de lo primero de que Él hizo, esta mujer tuvo el privilegio de ver a Cristo Jesús, recién salido, fresco, resucitado, siendo a presentarse a la presencia de Dios. Presentarse el sacrificio, aquí está el sacrificio que perdonará miles y miles, a ofrecer su sangre como sacrificio de redención por la humanidad. Gloria a Dios. Ahora escuche número 3, los redimidos del Señor, que se conviertan en la esposa de Cristo, que han dormido en Cristo, serán resucitados primero, dice la palabra de Dios. Serán resucitados primero, número 3. Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 51 nos dice, no todos dormiremos, porque los que están en Cristo Jesús, los que mueren en Cristo Jesús, no mueren, sino que duermen. ¿Qué significa esto? ¿Que su alma está dormida en el cielo? No, que han cesado, han descansado de sus obras en esta tierra. Eso es lo que significa. Pero escucha bien, lo cual significa que algunos morirán y aquellos que no lo hagan, serán levantados en un momento. Dice, por tanto, se nos dice que no debemos afligirnos por nuestros seres queridos, ya que están delante en el paraíso de Dios, que partieron al cielo. Dice que no debemos afligirnos y que antes que nosotros, porque ellos tendrán esa oportunidad. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 que no debemos estar tristes como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús se fue, así también el Señor traerá a los que murieron en Él, porque es necesario que los que murieron en Cristo Jesús, los muertos resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados para así estar. Aleluya. Y dice la transformación será en un abrir y cerrar de ojos. Así será la transformación, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces allí vemos, primeramente, número 3, los que han muerto en Cristo Jesús, ellos resucitarán. Luego, dice la palabra de Dios, nosotros seremos arrebatados. Pero ahora viene el número 4. Apocalipsis capítulo 11 narra la manera en que dos siervos, a los cuales se les llama los dos olivos o los dos testigos, que muchos creen que son Elías y Moisés por las características que ellos tienen, hacen descender fuego del cielo y grandes plagas se desarrollan en ese tiempo. Predicarán por 3 años y medio en el tiempo, desde el inicio de la gran tribulación hasta la mitad de ella, y nadie los va a poder detener. Tendrán gran poder y gran autoridad, llevarán el mensaje a diferentes gente, irán a su pueblo, estarán allá con Israel de alguna manera y morirán en la plaza que es Jerusalén. ¿Sabe qué? La Biblia dice de que ellos van a resucitar en medio de la expectación de todo el mundo. Cuando el anticristo los mate y estén allí muertos, en ese momento se van a dar cuenta que hay un Dios de poder, que tiene el poder y la autoridad, y que Cristo es el que da vida y el Dios que resucita a los muertos. Porque van a resucitar, dice la palabra de Dios, estos dos testigos, estos dos olivos. Y quiero llevarla a esa porción de la Biblia en Apocalipsis capítulo 11 para que usted vea que no lo estoy inventando. Dice la Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 11. Y dice la Biblia, versículo 4, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio, vestidos de silicio. O sea, van a predicar, van a profetizar en un sistema de angustia, de dolor, que van a silicio, lo que significa ropas ásperas,
vestidos de saco áspero, porque van a profetizar significando el dolor, están en angustia. Es un tiempo de angustia para Israel y para el mundo. Si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en día de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, la cual es Jerusalén. La Biblia entonces dice y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días a través de los medios de comunicación en estos momentos, a través de Facebook, a través de las redes sociales. Todo el mundo puede ver lo que pasa alrededor del mundo a través de las redes sociales. Así verá todo el mundo lo que está sucediendo en aquel momento. Y dice la Biblia que no van a permitir que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán, sobre ellos se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Oiga, habían predicado la palabra, pero para muchos el hecho de que te prediquen te cae mal, te incomoda. Pero sabes que delante de Dios tenemos que hacerlo, porque se nos ha sido impuesta necesidad, dijo el apóstol Pablo. Así que estos 2 testigos, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, porque solo Dios puede dar vida. Solo Dios puede dar vida, solo Cristo. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. La gente va a tener temor cuando vean que estos comienzan a entrar vida en ellos. Algunos pensaban a verlos ya hinchaditos, infladitos, que comenzaban a desintegrarse ya su miembro, su organismo interno. Pero sabe, la Biblia dice que oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron ir. Al medio de la semana de la gran tribulación. Dice la Biblia, y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo, pero no se arrepintieron. Ahora, quiero ir a la otra resurrección. Estamos por número 3, podríamos decir, porque algunos de los santos del Antiguo Testamento forman parte también de lo que Cristo hizo. Número 4, los que fueron muertos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, identifica a los muertos martirizados de la tribulación como aquellos que serán resucitados en la segunda venida de Cristo a fin de reinar con Cristo 1000 años. Aquel creyente, aquel cristiano mediocre, aquel cristiano tibio, aquel cristiano arrogante, aquel cristiano que no le interesa la presencia de Dios ni el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Tengo algo que decirte. Es mejor que te calientes en este tiempo, porque si no te calientes, Cristo te va a vomitar. La Biblia dice: por cuanto no eres frío ni caliente, por tanto te vomitaré. A Dios le da asco el cristiano tibio, el cristiano frío. Y mucha gente que se va a quedar, que solamente había oído de lejos el evangelio, se quedará. Aleluya. Hay gente que dice: no, es una mentira, Cristo no viene. Oye, escucha bien lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que aquellos que murieron en la tribulación, en la gran tribulación. Vámonos a Apocalipsis, al capítulo 20, versículo 4 y versículo 6. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 4 y versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte. Vamos a leer desde el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Cuándo fueron decapitados estos? A la mitad de la tribulación. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y versículo 11. Oiga bien, voy a leer estos versículos de la Biblia para que usted los pueda tener y pueda anotarlos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y versículo 11. La Biblia dice así:
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y les dijo que descansasen todavía un poco más, hasta el tiempo que se cumpliera el número de los consiervos de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Oiga, hay un número de gente que comienza a ser muertos, pero escucha bien, la Biblia dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Estos que mueren en la tribulación, que tienen a Dios como su Dios y al Señor Jesucristo como su Señor, estos van a resucitar al final de este periodo de la gran tribulación. Cuando Cristo Jesús venga a establecer su reino milenial, a limpiar esta tierra, ellos van a resucitar. Gloria a Dios. Y van a resucitar, dice la palabra de Dios. Bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. Entonces estarán con ellos en el milenio. Pero ahora viene la otra parte de la cual yo quería hablar también. Y esta parte es la parte de los, podríamos decirlo así, de los hombres que han muerto sin Cristo Jesús. Los que han muerto sin Cristo Jesús. Dice el mismo Apocalipsis en el capítulo 20. Yo no sé si a usted le interesa esto. Amén. Si le da esperanza, si le da deseo de continuar el cristianismo, yo no sé, pero esto a mí me motiva. Sí, amén. Me motiva porque sé que hay un Dios que tiene esperanza Amén. para aquel que ha creído en Él. Gloria a Dios. Aunque usted no se encuentre esperanza ni en usted mismo algunas veces, pero Dios sí cree en usted. Le invito a que crea en usted mismo, que crea en esa obra que usted ha hecho de creer, de poner su fe en Cristo Jesús. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 9, dice en el versículo 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero viene un grupo de personas, según Apocalipsis capítulo 20, y la Biblia nos dice a nosotros, eso es de lo que yo estaba hablando anoche, del juicio del gran trono blanco, donde corrobora lo que acabo de leer en Daniel capítulo 12, versículo 2, que algunos se levantarán para juicio y condenación perpetua, lo que también nos habla Juan capítulo 5, versículo 28. La Biblia dice en Juan capítulo 5, versículo 28, escucha bien, y versículo 29, la Biblia dice así, dice: no os maravilléis de esto, que vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. En dos tiempos diferentes, todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Los que se levanten cuando el Señor venga a llamar a los salvos, a los justos, se van a levantar antes de la gran tribulación para estar con el Señor. La iglesia se levantará, la esposa de Cristo se va a levantar. Pero después dice el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que vas a ser resucitado solamente para poder ser condenado sin aniquilación, sin destrucción. Estarás en ese lugar que la Biblia habla, que se le llama el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre. El versículo 11 del capítulo 20 nos dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Amigo y hermano, en este libro de la vida, solo entras allí cuando tienes comunión con Dios. Solo entras allí cuando recibes a Jesús como Salvador de tu vida y no te apartas de ese camino y continúas en Él. Y si cometes error, pides perdón, pero no te apartas. Lo único que puede ser que te borren de ese libro es que te apartes. Tú decidas personalmente darle la espalda a Dios. Dice la Biblia: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, oye, el mar entregará sus muertos.
que había en él. Y el Hades que es el lugar de los muertos, donde van aquellos que mueren sin Cristo Jesús, es el Hades en estos tiempos. Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, escucha bien, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. O sea, los que estaban en el Hades ya habían muerto. Ahora resucitan para no solamente ser lanzados al lago de fuego. Y allí es donde la Biblia dice que el último enemigo será derrotado. Por eso nosotros sabemos que esto será al fin de los tiempos. Volvamos a 1 Corintios, al capítulo 15. Y dice la Biblia: luego el fin, cuando entregue el reino, versículo 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya terminado el milenio, entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Oye, todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido será la muerte. Y la Biblia lo confirma en Apocalipsis 20. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. Pero escuche bien esto, amado hermano y amigo. Alguien puede decir: pero qué Dios tan malo que ha preparado un lugar para el pecador. No, en ninguna manera. Dios no es malo. Dios es bueno. Dios ha querido desde la creación de Adán que su creación estuviera con él, adorándole, dándole gloria, alabándole, bendiciéndole. Pero su creación pecó. Y por ese pecado, la desobediencia de Adán, el pecado entró al mundo. Por el pecado, la muerte, venían allí las enfermedades y todas estas cosas. Y por eso todos morimos hoy. De Adán en adelante todo el mundo muere. ¿Sabe por qué? Por el pecado. No era la intención de Dios. Aleluya. Y el enemigo que comenzó a instigar que la mujer pudiera desobedecer a Dios, este enemigo también se ha encargado de ayudarle a usted y de ayudarme a mí a pecar en contra de Dios y a apartarnos de la presencia de Dios. Pero en esta hora, este tiempo es decisivo para que usted entienda una cosa, amado amigo y hermano: que sin Dios tú y yo estamos fritos. Amén. Sin Dios tú y yo estamos condenados. Sin Dios tú y yo estamos separados. Sin Dios tú y yo estamos separados para la condenación. Aleluya. Ahora bien, yo te quiero decir algo. La Biblia dice en Mateo 25, versículo 41, que cuando el Señor se presente y haga un juicio entre las naciones, dice la Biblia, capítulo 25, versículo 41, que esto va a suceder a la venida del Señor, al retorno, en la manifestación gloriosa de Cristo, cuando Cristo venga en esa gloria divina. Cuando Cristo venga en gloria no es cuando venga en el rapto de la iglesia. Cuando Cristo venga en gloria es cuando venga en la segunda venida visible, cuando todo ojo le vea. Esa es la manifestación gloriosa. Allí todo ojo le verá. Y cuando Cristo venga en esa gloria, escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿cuándo se dará de hecho esto? Sí, cuando llegue este momento de Apocalipsis 20:15, cuando diga: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto lo digo con humildad, lo digo con temor y temblor, lo digo con reverencia al Dios Todopoderoso. No lo digo con orgullo ni vanidad, ni lo digo como que soy mejor que nadie. No, lo digo como alguien a quien Dios ha puesto como atalaya, a anunciarle a todo el mundo: arrepentidos, porque el reino de Dios está cerca. Porque Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida. ¿Cuál es el fin de lo que yo le quiero decir, amado hermano? Es que en las resurrecciones que nosotros vemos en la Biblia, nosotros vemos a Dios
que ha resucitado, que está resucitado, que resucitó un día como hoy. No sé en qué periodo de tiempo, desde las 6 de la tarde, el día anterior hasta este momento, resucitó, no sé en qué hora. Pero cuando María Magdalena llegó allí, estaba resucitado. Amén. Y de igual manera Cristo quiere hacerte resucitar a ti, darte vida. Gloria a Dios. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida Y abundancia. cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, amén. Y Dios lo que quiere darte vida. Amén. Si tú has estado amargado todo el tiempo, es porque no has dejado esa relación con Dios. Si has estado desesperado, temeroso, es porque te has apartado de creer en el Dios de poder. La Biblia no te manda a estar con temor, ni a mí. La Biblia nos manda a estar con seguridad en Dios. Van a venir catástrofes, sí van a venir pestes, va a venir guerras, van a venir hambre, van a venir terremotos, van a venir diferentes cosas. Estoy seguro que después de esto algún terremoto terrible va a pasar, o alguna, qué sé yo, algo diferente. Pero ¿sabes qué? Esto solamente es principio de dolores, y la Biblia nos dice que no debemos de estar atribulados. La iglesia del Señor necesita estar consciente de que mi morada terrestre no es solamente temporal, que hay en los cielos una morada que Dios ha preparado, y que una vez lleguemos allá al cielo vamos a estar para siempre con el Señor. Así dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Siempre estaremos con el Señor. Amén. Pero este es el momento que si tú quieres resucitar, comienza desde este momento que estás vivo. Puede ser que digas, yo tengo vida, y digas como la iglesia de Apocalipsis, dices, crees que tienes vida, pero estás muerto. Crees que tienes vida, estás muerto. Este es el momento para que resucites, para que levantes y resucites a una mejor actitud, a un mejor pensamiento, resucites a una mejor figura, resucites a una mejor actividad cristiana, resucites a una mejor caminar con Cristo Jesús, resucites a un buscar nuevo y fresco con Dios. Resucita, porque el que da vida y el que resucita es Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Búscale a Él, acércate a Él. La Biblia dice, el que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. Así que, amado hermano, en esta tarde yo he hablado de 5 resurrecciones, y te he dado a entender por qué nosotros nos regocijamos en que Cristo resucitó. Amén. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y yo estoy en pecado. Pero la evidencia más grande de que esta Biblia es real es que cambia la vida del pecador, es que cambia la vida del hombre. Amén. Había mujeres que estaban metidas en la prostitución, hombres que estaban metidos en diferentes cosas, y los cambió el Señor. Pero no solo eso, tal vez tú puedes decir, yo no necesito porque yo no estoy metido en eso, pero ¿sabes qué? Nadie te puede dar la entrada al cielo, solamente Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria Y a este es Dios. el momento donde tú puedes tener esa potestad de Gloria a Cristo Dios. Jesús. Aleluya. Quiero invitar que si hay alguien allí y tú quieres reconocer que Cristo es tu Señor y Salvador, hagas esta oración conmigo. Di, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú moriste en la cruz por mí. Y pongo mi fe en ti, Señor Jesús. Yo te recibo hoy. Te invito a que vengas a ser el dueño y Señor de mi vida. A que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que no lo borres de ese lugar. Ayúdame a no separarme de ti, ni de tus caminos. Si hay alguien ahí que quiere reconciliarse también, dile, yo no me quiero separar, Señor, perdóname, regreso cual hijo pródigo. Te pido que perdones mis errores. Y ayúdame a caminar en tus caminos. Para la gloria y la honra de tu nombre. Gloria. Gracias por morir por mí. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que me convence de pecado. Y me corrige. Y me enseña. Y me ayuda a caminar en tus caminos. Para la gloria de tu nombre. Solo tú Amén. puedes convencer. Y amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, yo te invito que nos puedas llamar. Hay una lista también de oración. Y nuestra hermana Luz Salgado pide oración por su sobrina que está en el hospital. Se llama Ana Gloria Velázquez. Pedimos también por Daniel Santos, allá en El Salvador. Dios es un Dios de lejos, Dios de cerca. Amén. Por los doctores, enfermeras que están ayudando. Hay algunos que inclusive están siendo acosados allá en México. Estaba viendo las noticias. Por los familiares de
la hermana Darixia, que están infectados del virus, por los familiares del hermano Román Majano, que están algunos de ellos allá en New York también, por la recuperación de la hermana Marta, y por los hermanos y hermanas de la iglesia, en toda la iglesia, porque la iglesia cristiana evangélica es una. Algunas de las otras reuniones, o podríamos decir algunas de otras denominaciones, religiones, podríamos llamarlos, piensan que todos los evangélicos estamos divididos. Y pueden haber diferencias internas que son dogmáticas más que todo. Pero la iglesia de Cristo Jesús es una. Aleluya. La iglesia evangélica es una. Y todos somos uno, tanto pentecostales, somos uno en Cristo Jesús, como bautistas, como cristianos, metodistas, somos uno. Hemos recibido, invitado a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Lo que determinas tú y lo que determino yo no determina lo que es la iglesia. Y eso es lo que muchas veces la gente ha señalado, que me ven a mí como mal testimonio al evangelio. Dicen, esa iglesia, todos son así. Por eso la invitación es que seamos fieles, seamos santos para el Señor. Amén. Así que en esta tarde vamos a hacer esta oración y terminamos dándole las gracias a Dios. Invito a mis hermanos que se unan conmigo en esta oración y oramos todos juntos, unánimes, unidos como un solo hombre, como un solo ejército. La Biblia dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo creyendo sobre algo, será hecho. Así que nos ponemos de acuerdo pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te pido, Señor del cielo, por la sobrina, Dios, de nuestra hermana Luz Salgado, Señor, por Ana Gloria Velázquez, que está allí en ese hospital, que tú llegues a ella. Yo he escuchado los testimonios y conozco de ese Dios que sana todo virus, que ha sanado inclusive el virus del SIDA en muchas personas. Esos testimonios yo te pido en esta hora que llegue, Señor, a Ana Gloria Velázquez, que está en el hospital, y que te glorifiques en la vida de ella para la gloria y la honra de su nombre. En esta hora también, Dios mío, pido por la vida de Daniel Santos allá, Dios mío, en Jiquilisco, Dios del cielo, Usulután, que seas tú glorificándote, Padre, en la vida de este anciano, de este siervo tuyo, y le ayudes a poder caminar en tus caminos hasta que tú lo determines, Padre. Oh, glorifícate en él para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos por los familiares de nuestra hermana Darixia, Dios amado, que están infectados con el COVID-19. También por los hermanos o familiares de nuestro hermano Román, Dios del cielo Majano, que tú les ayudes a estos familiares allá en New York, que tú les puedas alcanzar con tu poder. Pido por la vida de cada uno de ellos y seas tú alcanzándole. Tu mano de poder les alcance. Enviamos esa palabra, escrito está, Él envió su palabra. Dios del cielo, y nosotros lo podemos hacer de acuerdo a esa autoridad tuya también, que conforme a su voluntad llega a la necesidad, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, en esta hora también te pido por la pronta recuperación de nuestra hermana Marta Funes. Seas tú alcanzándola, Señor, sanando, poniendo tu mano de sanidad, de milagro en ese tobillo, Señor. Yo sé que de acuerdo a tu voluntad algo bueno sucederá, porque a los que aman a Dios todas las cosas les suceden para bien. Padre, en esta hora también pido por fortaleza de la iglesia evangélica y de todo aquel, Dios del cielo, que ha confesado a Jesús, donde quiera que esté, en la congregación que esté, Señor, buscándote, esté apartándose, Dios del cielo, de ti, de tus pecados, de sus pecados y del pecado y de la maldad, y te esté acercándose a ti, mi Señor, y esté tratando de serte fiel, de apegarse a tu palabra, de amar al prójimo y de vivir en la santidad de Dios. Te pido por esa persona, porque tú no vendrás por una iglesia X, vendrás por gente que se haya guardado, por gente que te haya recibido, gente que se haya apartado del pecado, y todo aquel que te haya confesado como Salvador de su vida y haya seguido tus pisadas, por ellos vendrás, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Reconocemos que tú eres el que salvas, y en esta hora yo hablo y oro, Señor amado, sobre los hermanos que estamos aquí reunidos. Esa palabra que dice que tú guardarás nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Dios del cielo, te lo pedimos para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y espero que la iglesia del Señor diga también conmigo, amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos despedimos en este momento de esta transmisión. Gloria sea el nombre de Dios. Les saluda a su amigo, su hermano y servidor, el pastor Narciso Ruiz. Si hay algún comentario que usted quiera hacerme llegar, estoy abierto a ellos. Números 346
247-0052. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima, si Dios lo permite.